Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y los jueves es jueves de oración para nosotros, para Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca. Y los jueves, como hemos visto, siempre predicamos y damos una lista de peticiones de oración para orar a las 9 de la noche. Como iglesia, pero desde el hogar, en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir. Estás invitado a orar con nosotros. Si deseas, te puedo enviar la lista de peticiones de oración. Hoy vamos a ver un tema que se llama la responsabilidad de todo cristiano ante Dios. Pero vamos a orar primero para que el Espíritu Santo sea quien tome el control de esa predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra. Nos has permitido llegar hasta el día de hoy, Señor, para dar esta enseñanza. Sin esa enfermedad, Señor, que está azotando al mundo. Gracias, Señor, porque has traído esas vacunas, Señor, y han sido de bendición para mucha gente, Señor, para nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que sigas obrando en ello, que sean eficaces, Señor, que no traigan, Señor, consecuencias. Señor, sabemos que tú estás en control de todo y que tú eres Dios y que pase lo que pase, Señor, será porque tú lo permites y para tu gloria, Señor. Confiamos en ello, confiamos en todo lo que tú haces, Señor, y permites. Y sabemos que esto que está pasando, Señor, es para un bien, Señor. Te pedimos fortaleza para poder pasar por todo ello, Señor. Y pedimos sobre todo, Señor, que en esta predicación tu Espíritu Santo, Señor, obre, prepare los corazones para recibir esta palabra y toque los corazones, quebrante los corazones, los lleve al arrepentimiento, Señor, para perdón de pecados y que para tu iglesia, Señor, sea de edificación, Señor, nos haga volver al camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a orar, porque, Señor, si tú no obras, Señor, esta palabra va a ser en vano, Señor, pero sabemos que tú respaldas tu palabra, Señor, cuando clamamos, cuando suplicamos, que ores en la vida de las personas inconversas y de nuestras vidas, Señor, que ya, Señor, te conocen y que a veces nos desviamos, Señor, y necesitamos, Señor, urgentemente recibir de ti esa palabra, Señor, día a día. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema dijimos que es la responsabilidad de todo cristiano ante Dios. Y este tema, pues, es enfocado en los que ya son cristianos, pero también servirá para identificar a los que no son cristianos, pero creen serlo. O sea, que viven de alguna manera engañados, creyendo que sí son. Y también servirá para los que no son cristianos y Dios quiera y que de ambas partes tenga misericordia y obre en esta vida para que puedan comprender cuál es el error y puedan arrepentirse para salvación. Así que debemos saber que todo aquel que es perdonado por el Señor Jesucristo, toda persona que se arrepiente y es perdonado por Cristo, es regenerado por el Espíritu Santo. Es una especie de metamorfosis, hay un cambio radical interno dentro de esa persona. No estamos hablando de que cambia exteriormente, que se empiece a vestir muy elegante, no, sino que empieza realmente a cambiar internamente y obviamente es mostrado externamente. Entonces esperamos que esta regeneración sea en todas esas personas que dicen ser cristianos y los que no y descubran que no, pues se arrepientan, ¿no? Porque esto es una metamorfosis en nuestro interior, va a haber un cambio radical en nosotros. Lo que antes éramos o fuimos, por decir así, se vuelve una sombra. Se vuelve una sombra porque no vuelve a ser lo mismo. Y esa sombra pasada pues sirve para dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Entonces esto es para que demos testimonio, para que tengamos los pies sobre la tierra, de donde nos rescató el Señor, y no haya esa jactancia de que pues yo por mis méritos, yo cambié, yo esto, no, es por los méritos del Señor. No puede ser que el ser humano pueda hacer estos cambios radicales. Esta obra es divina, es sobrenatural, ¿no? Entonces tenemos que recordar que esta salvación viene de Dios, no viene de nosotros, no podemos ganarla, no hay mérito alguno en el ser humano, es por gracia, es por el perdón de Cristo que podemos ser justificados y aceptos ante Dios, es por Cristo que podemos ser adoptados, ser hijos de Dios, y esto solo sucede cuando hay un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, un verdadero arrepentimiento y fe. Y cuando esto sucede, pues va a haber evidencia. La regeneración va a ser vista, es evidente que
que eres un cristiano porque va a haber un cambio interno que se refleja en tu vida, en tu andar, en tu manera de ser, tu manera de pensar. Cuando esto pasa, solo quieres hablar de Cristo, solo quieres conocer más a Cristo, quieres conocer más del Señor, solo quieres estar reunidos con tus hermanos para estar en esa comunión adorando al Señor. Eso es lo que pasa cuando uno es tocado por Dios, cuando Él hace la obra. No es una hipocresía, no es un fingimiento, es cuando Dios hace la obra, porque Él es el que hace la obra al escuchar nosotros el verdadero evangelio. Entonces estas son las evidencias, algunas de las evidencias del fruto que hay, o sea, de esa verdadera conversión. Y lo primero que sucede cuando hay esa verdadera conversión, y creo que nos ha pasado a todos, es que después del arrepentimiento y la fe, y Cristo nos perdona, Cristo nos justifica, algo sucede en nosotros que no podemos callar. Vemos que hay un cambio que nos impulsa a hacer cosas que antes no podíamos hacer, y entre esas la primera es que no podemos callar. No podemos callar, no podemos parar de hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Estamos tan emocionados, tan apasionados por lo que Cristo hizo. Estamos convencidos de lo que Cristo ha hecho que no podemos parar de hablar de Cristo. De lo que Cristo hace en el corazón del ser humano. De lo que Cristo puede hacer en el corazón de las personas más viles que puedas conocer. Y entendemos por la Biblia que es un mandato de Dios. Y para el cristiano, el estar testificando de lo que Cristo hace, de su obra sobrenatural. Entonces, aparte de que viene en ti porque no quieres parar de hablar de lo que ha hecho, de lo que es Él, de lo que puede hacer en la vida de los demás, sabes y empiezas a conocer a través de las Escrituras que es un mandato de Dios hablar de esto, hablar del Evangelio. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles querían saber los tiempos del reino, pero el Señor les dice que no nos corresponde, o sea, que a ellos no les corresponde ni a nosotros nos corresponde el estar tomando o sabiendo los tiempos del reino que iba a ser establecido en la tierra, ¿no? Ni siquiera debemos pensar en ello. O sea, digo, no está mal preguntarnos, no está mal enfocarnos, pero ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque y la responsabilidad que todo cristiano tiene ante Dios es la gran comisión. Este versículo 1:8 que dice que cuando venga el Espíritu Santo vamos a recibir poder. Y cuando haya recibido el poder sobre nosotros, obviamente vamos a ser testigos. O sea, vamos a llevar el Evangelio a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro enfoque como cristianos ante Dios. Entonces los apóstoles y nosotros, a nosotros no nos corresponde saber los tiempos y las ocasiones. Dios se ocupa de eso, pero nuestro enfoque, como vuelvo a repetir, es otro. Es la misión de los apóstoles, y la misión nuestra hoy día es la gran comisión. La gran comisión, que es llevar el Evangelio a todos lados. Esta gran comisión fue encargada a estos hombres, de hecho, antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia. Si vamos al capítulo 16 de Marcos 16, versículo 15, allá dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, antes de formar, que el Espíritu Santo venga y forme esa iglesia, el Señor ya se los había encargado a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces, este mandamiento vemos que es personal, es nuestra misión, es nuestro trabajo, y es nuestra responsabilidad propagar este Evangelio que dice acá Marcos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice algunos, dice a toda criatura. Entonces, si es nuestro trabajo, si es nuestra responsabilidad propagar la palabra de Dios a toda criatura, no podemos decir que eso le corresponde solamente a los pastores. No podemos decir que solo le corresponde a los líderes, a los misioneros, y que los demás pues van a cruzar los brazos sin hacer nada. O sea, la iglesia lo está haciendo, tales personas lo están haciendo y nosotros cruzamos los brazos. No, aquí está diciendo que es para todos. Es para todos proclamar la palabra de Dios de manera individual y colectiva. O sea, tienes que
tanto tú solo como cuando estás con tus hermanos en la iglesia. Entonces, nosotros, ¿cómo llegó el Evangelio? De la misma manera. Gente que fue por todos lados y llevó el Evangelio hasta llegar a nosotros. Fíjense, de Jerusalén, de lo que es Israel, hasta México. De esa manera llegó a nosotros. Y así como llegó a nosotros el Evangelio y por él fuimos salvados por la misericordia de Dios a través del Evangelio de Cristo, pues Dios quiere que los seres humanos que aún no conocen a Cristo, que aún no son salvos, se salven. Se salven. Y es nuestra misión hacer lo mismo que hicieron las otras personas por nosotros, llevar el Evangelio a toda persona. Entonces, esto es una labor que tiene responsabilidad para todo cristiano, y esta labor, si se dan cuenta y analizan y profundizan, es de vida o muerte. Porque cada persona que muere sin Cristo va al infierno. Va al infierno, porque solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida, y solo por Él se va al cielo, solo por Él se va al Padre. Las personas que no tengan a Cristo en su corazón, que no haya una evidencia, porque pueden decir que tienen a Cristo en su corazón, pero no hay una evidencia, es una hipocresía lo que se vive. Entonces es de vida o muerte. Es un hecho que no podemos de alguna manera dejarle a los pastores, a los líderes, a los misioneros la responsabilidad, sino que es para todos los cristianos. No podemos participar en unas áreas y en otras, sino nosotros tenemos que participar en llevar el Evangelio a todos y todos juntos, unidos. Ahora, es un hecho que no podemos participar socialmente con la gente que no conoce a Cristo, porque sus vidas obviamente son libertinas y si nos metemos a socializar con ellos podemos caer en el libertinaje. Pero tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio, porque es un privilegio lo que Dios nos ha puesto, de llevarles el Evangelio a ellos en el momento que se presenta la oportunidad. A lo mejor en el trabajo, alguna consulta, alguna situación que está pasando y se abre la puerta para que tú puedas hablar del Evangelio. Entonces no se trata de que voy a socializar con ellos, voy a reunirme con ellos, voy a estar en sus fiestas libertinas para... No. Hay sus momentos, hay que orar para que se den esos momentos, pero tenemos la responsabilidad. Nunca debemos perder de vista esta responsabilidad, porque esa es la intención del Señor Jesucristo. Él nos ha dicho claramente que si le amamos, guardemos sus mandamientos en Juan 14:21, y esto es un mandamiento. Este de la Gran Comisión es un mandamiento, no solo es un mandamiento colectivo, como dijimos, no podemos evadir la responsabilidad de que la iglesia lo cumple, sino que también es un mandamiento para nosotros individualmente como personas. Estamos comprometidos con ello. Desde que nos convertimos estamos comprometidos con ello. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesucristo, hay un compromiso personal de por vida, y es llevar el Evangelio. Pero si nosotros evadimos la responsabilidad ante Dios, es rebeldía ante Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, dice que los discípulos estaban alabando y adorando al Señor Jesucristo en esa entrada triunfal cuando Él estaba sobre el pollino, o el asnito o burrito, como le quieras llamar. Él estaba sobre él y los discípulos y los apóstoles estaban alabando, adorando al Señor, y los fariseos estaban presentes, los escribas, todos ellos, y ellos estaban molestos, y pues ellos le dicen, querían callarlos, ¿no? Y le dicen al maestro, al Señor Jesucristo: Maestro, reprende a tus discípulos. En el versículo 39 de Lucas 19 está: reprende a tus discípulos, cállalos, como quien dice, ¿no? Pero en el versículo 40 dice el Señor Jesucristo que les responde de la siguiente manera: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y esto es algo, no estamos diciendo que las piedras van a hablar, pero el Señor nos ha puesto para esto, nos ha redimido para esto. Los que somos cristianos tenemos que hablar, no podemos callar. Si no hablamos del Evangelio de Cristo y de sus maravillas, pues no estamos siguiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no estamos siguiendo sus mandamientos, no estamos siendo agradecidos, ni hemos visto la obra y ni somos salvos. Porque si viéramos realmente lo que Cristo hizo, de qué nos salvó, no pararíamos, no callaríamos. Esa es la consecuencia de la salvación. Alabamos y adoramos al Señor con nuestras vidas, porque si no lo hacemos, las piedras hablarían, pero nosotros seríamos juzgados, daríamos cuentas al Señor. Así que nosotros, los cristianos, no podemos callar.
No podemos callar, pero tenemos que entender que no solo los hombres, porque a veces piensan que eso solo le corresponde al hombre, también las mujeres cristianas. Y con respecto a ellas, toda cristiana es libre de ejecutar la evangelización en todo momento. Toda cristiana. Pero si se da la ocasión de que sean hombres, debe presentarles el evangelio y después canalizarlos a otros hombres maduros en la palabra para darles seguimiento a esos hombres que están interesados, que están queriendo pues conocer el evangelio o que se convirtieron a la primera. Qué bendición, ¿no? Y quieren saber qué sigue, ¿no? Entonces las cristianas, hablando de las mujeres cristianas, no deben tomarse esto para enseñar a los hombres. Eso hay que tener cuidado. No hay pastoras, no hay un llamado pastoral a las mujeres. Sí hay algunas mujeres que están en el liderazgo bajo la autoridad del pastor. O sea, lo que una mujer cristiana puede hacer es enseñar a sus hijos y también enseñar a otras mujeres. Y si el pastor la ve realmente capacitada como para dar enseñanza a las mujeres, puede enseñar a un grupo de mujeres en la iglesia, si el pastor lo autoriza, ¿no? Pero mucha gente tergiversa Gálatas capítulo 3, versículo 28, creyendo que esto es un llamado al pastorado para las mujeres. Tergiversan, sacan de contexto, porque se ha dicho que, por ejemplo, Gálatas 3:28 es para que vean que las mujeres pueden ser pastoras. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y es importante ver el contexto. O sea, el contexto es leer todo lo que está antes de esto y todo lo que está después de esto para ver qué es lo que el autor quería que entendiéramos. Mucha gente solo lee la cita, pero no lee el contexto. A veces hay que leer toda la carta para poder entenderlo. Entonces sacan de contexto y se vuelve realmente un pretexto. Entonces es importante ver el contexto de este versículo para poder entender qué es lo que el autor quería dar a entender, a qué se refería Pablo, porque Pablo es el autor de Gálatas, ¿no? Entonces Pablo se refería a que Dios no hace excepción de vidas para la salvación. No está diciendo es llamado a pastoral a todo lo que sea judío, griego, glavo, no. Está llamando a que dice que no hay excepción de cualquier raza, cualquier etnia, todo grupo, lo que sea. No hay excepción para la salvación, sea mujer, sea hombre, sea judío, sea gentil, sea libre, sea esclavo. No hay excepción, no importa la raza, no importa el estatus social. El Señor ha abierto de puerta en puerta la salvación para todo ser humano, aun sea el más vil. Entonces, ¿cuál es la condición? Siempre y cuando se arrepienta genuinamente y crea en el Evangelio de Cristo, y tiene que haber una evidencia de que el Señor obró en él, porque puedes decir me arrepentí, tú puedes decir lloré, me sentí mal, pero si Dios no obró en ti, es porque verdaderamente no viniste con un corazón contrito y humillado ante Él. Porque Él no desprecia, Él hace la promesa de no despreciar a los que vengan arrepentidos en fe. Ahora, todos los hombres y todas las mujeres cristianos deben llevar el mensaje a todos. Esa es su responsabilidad. A todos. Ya dimos las especificaciones. En Lucas capítulo 24 podemos ver a dos personas allá que eran seguidores del Señor Jesucristo, que iban camino a Emaús. Y a estos dos se les presenta el Señor Jesucristo ya resucitado. Recientemente resucitó y se les presenta. Y ellos no le reconocían durante esa... se acercó y empezó a platicar con ellos y no le reconocían. Y la razón es porque dice acá que los ojos de ellos estaban velados en el versículo 16 para que no lo conociesen. O sea, Él mismo los veló para que no lo reconocieran. Y ellos no podían tampoco relacionarlo con el Señor Jesucristo, porque aunque hablaba muy tal vez parecido, pero lo vieron morir y ellos no creían, eran incrédulos, no creían que había resucitado. Entonces el Señor les impide reconocerlo, su incredulidad también pues obviamente no ayuda, y dice que luego les abre el entendimiento para que pudieran comprender a través de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, versículos 25 y 27 de Lucas 24. Por eso muchos pueden leer su Biblia y te dicen, no la entiendo, es muy complicada. Y hay quienes hasta, oye, me aprendí esto y entendí esto, pero de manera natural. No hay una manera divina y espiritual, no, sino natural. Puedes memorizar y entender a tu manera,
pero no hay entendimiento espiritual o divino. Entonces el Señor Jesucristo, por ejemplo en el caso de estos hombres de Camino de Emaús, estuvo hablando con ellos, les recordó lo que pasaría con él y cómo resucitaría para después entrar a su gloria y así cumplir con el plan de salvación. Pero ellos no comprendían, aún Cristo mismo se los estaba diciendo, no comprendían hasta que el Señor quiso, comprendieron y lo reconocieron. Y es lo que pasa con nosotros. Hasta que Él quiere, hasta que Él ve que realmente hay un corazón dispuesto, quebrantado y humillado, es cuando el Señor te hace comprender. Te abre el entendimiento. Lucas 24, 31 a 33. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, o sea, a los apóstoles y a los que estaban con ellos, otros seguidores de Cristo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Vemos que ellos tienen su encuentro con el Señor Jesucristo cuando Él les hace entender, les abre el entendimiento, les hace entender, tienen un encuentro con Cristo. Hay una conversión, les abre el Señor el entendimiento. Y si Cristo quiere y tú estás escuchando, te va a abrir el entendimiento, pero debes disponer tu corazón, escuchar el Evangelio fiel. Debes rogar a Dios que tenga misericordia de ti, porque eres pecador como lo fui yo. Y Cristo te perdona. Cristo te perdona porque eso quiere Cristo. Entonces, ¿qué hicieron estos dos seguidores de Cristo después de este glorioso evento en sus vidas? Cristo les abre el entendimiento, comprenden las escrituras, comprenden que solo pueden ser salvos por Cristo. Dice que volvieron a Jerusalén allá en el versículo 33. Y volvieron a Jerusalén. Y en el versículo 34 dice, y dijeron a los demás, ha resucitado el Señor Jesucristo verdaderamente. Hay credulidad. Porque no creían, ya creían. Ellos contaban lo acontecido, dice el versículo 35, y en eso aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos. Pero antes de que lleguemos a ese versículo de que aparece el Señor, ellos contaban lo acontecido. O sea, ellos creyeron en lo que el Señor les dijo cuando les abrió el entendimiento, se convirtieron. ¿Y qué causó esta conversión? Anunciar a Cristo. Decían ellos, ha resucitado verdaderamente el Señor Jesucristo. Ellos contaban el acontecimiento, no paraban porque no podían callar. Y eso es lo que sucede cuando hay una conversión. Vas a notarlo en que dice, wow, ¿qué está pasando? Yo no puedo callar, no puedo parar, estoy emocionado. Quiero contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Me ha salvado de esa vida, de esa muerte eterna que es el infierno si muero terrenalmente. Ya no voy a ir a ese lugar. Si muero me voy con el Señor Jesucristo. Entonces no puede callar. Cristo salva. Cristo es como que la cura a la enfermedad, por decirlo así. Entonces, cuando contaban esto, en ese momento que estaban contando todo esto, sucede la escena fuerte que dijimos, que aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. O sea, wow, se aparece y obviamente dice ya que creían que era un espíritu. Pero en lo que sigue del texto, Él les dice, no, miren, soy realmente yo, soy de carne y hueso, toquen, palpen, toquen y vean mis heridas. Y pidió comer con ellos y comió con ellos. Entonces vemos lo glorioso que Cristo resucitó y Cristo nos va a resucitar. En el día postrero, cuando sea, nos va a resucitar. No debemos saber qué tiempo, pero debemos tener la certeza de que el día que Cristo quiera nos va a resucitar. El día que nosotros moramos, Cristo nos va a resucitar. Entonces ellos tenían la necesidad de contar esto. Wow, esto solo es un cerrar de ojos terrenalmente, pero cuando yo los abra voy a estar en la presencia de Dios. Y ellos querían dar este evangelio, dar a conocer lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Tenían la necesidad de contar, tenían la necesidad de hablar de Él, tenían esa disposición de llevar esas noticias de que Cristo murió y resucitó para salvación del alma que se arrepienta y crea. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿sientes esto? ¿Proclamas el evangelio con esa pasión? Porque si Cristo ha obrado en ti, es el mismo espíritu y debe haber esa pasión en nosotros. Tal vez no hay como la de Pablo, como la de Pedro, pero estos eran simples servidores del Señor. Entonces debe de haber esa pasión. A lo mejor no estás realmente caminando en el Espíritu, o a lo mejor no eres de Cristo, pero vas a identificarlo conforme vayamos avanzando.
Entonces ellos tenían la necesidad de hablar, de no callar, de ser testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. El haber sido testigos de este glorioso evento los hacía a ellos responsables de proclamar las buenas nuevas de salvación. Todo ser humano que se arrepiente y se convierte a Cristo, su vida no puede ser igual, hermanos. Si tu vida cambió, dices que cambió en algo, pero es muy leve, no hay una conversión. El Señor va a hacer cambios radicales porque el ser humano tiene su mirada puesta en otras cosas, y cuando Cristo cambia tu vida, cambia 180 grados. 180 grados. Hay un cambio radical, genuino, no hipócrita, sino genuino. Y este giro de 180 grados te lleva en dirección a Él. Crea en ti un hambre y una sed por conocer más del Señor. Te va a meter más en las cosas del Señor. Te va a meter más en proclamar su evangelio. Va a hacer que tú empieces a buscar todo lo que es eterno y glorioso de Dios. Ya no tanto enfocado en las cosas del mundo. Son triviales las demás cosas, sino que tu enfoque primordial va a ser Cristo. Va a ser Cristo. Hay un cambio muy evidente de 180 grados. Entonces, esto lo vas a proclamar. Lo vas a proclamar porque lo que Cristo hizo en ti, tú quieres que los demás lo reciban, porque ese es el llamado. Lo tenemos en el corazón y es un mandamiento. Entonces vamos a querer llevar a este evangelio para que todos rindan su vida al señorío de Jesucristo y no se pierdan. ¿Sabes por qué, hermano? Porque son muchos los que se están perdiendo en el mundo. Son muchos que están muriendo sin Cristo. Y esto debe traer quebrantamiento a nosotros. Debe traer compasión. La compasión nos mueve a hacer algo, hermanos. No solo es, ay, qué tristeza y no hago algo. La compasión nos mueve a hacer algo. Dice que la compasión significa como que se mueve algo en tus entrañas, que te hacen hacer algo por la persona que está padeciendo o va a padecer. Y nosotros que conocemos que si mueren sin Cristo van al infierno, y el infierno conocemos qué es, pues debe haber compasión por toda alma, así sea enemigo. Toda alma. Toda alma. Ora por esos enemigos. Ora por ellos que Dios obre en sus vidas y se conviertan. Y comparte el evangelio a los que puedes, a los que están a tu alcance, a tu familia, a todos. Y no participes en las obras infructuosas, sino comparte y ya. Entonces, muchos se están perdiendo en el mundo. Y muchos van a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no los salva? Pero Dios no tiene la culpa. La razón por la que muchos se pierden es porque no quieren venir a los pies de Cristo, a rendir su vida a Cristo. No es que Dios no los quiera o Dios se los impida, no. Dios no lo impide a nadie, al contrario, Dios se deleita en perdonar. Su palabra te está llamando al arrepentimiento, pero la razón por la que no vienen a los pies de Cristo es por su pecado, porque no quieren dejar el pecado. Hay una dureza de corazón. No creo en ello porque yo no quiero dejar mi vida pecaminosa. Si yo creo en eso, voy a empezar a dejar mi vida pecaminosa. Entonces no creo. Entonces, los cristianos no debemos ser tropiezo para que ellos tampoco no vengan. Se están yendo porque no quieren, pero tú no les compartes, estás haciendo tropiezo. Entonces tú tienes una responsabilidad ante Dios, y es que tenemos la obligación como cristianos de llevar esas buenas noticias a esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que es evidente. De hecho, puedes tener amistades que dicen ser cristianos o que van contigo a la iglesia, pero se los tienes que decir aunque se molesten. Predícales el evangelio, porque lo haces por amor, no con intención de juzgar y lastimar, sino por amor, porque Cristo así lo hizo por ti. Entonces, por eso nosotros los cristianos no nos cansamos de llevar el evangelio, de cumplir esta promesa, esta responsabilidad, mejor dicho, que tenemos. No nos cansamos de predicar, porque Dios ha escogido como única opción la predicación del evangelio de Cristo como el medio para ser salvos. No hay otra opción, es la única. Como dijimos hace un rato, es como la cura de la muerte eterna. Y aunque el ser humano tiene velado el entendimiento de la gloria de Dios, Cristo tiene poder para destruir ese velo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí estamos viendo que el Dios de este siglo es Satanás. Es Satanás quien vela
pone un velo. O sea, ¿qué hace? Tu entendimiento es velado. O sea, no puedes entender, no puedes creer lo que se habla de la palabra de Dios. Entonces hay que entender esto. El ser humano es incrédulo debido a su naturaleza pecaminosa, pero también es nublado su entendimiento por Satanás. Satanás no quiere que tú te salves, él quiere matarte y destruirte. A eso vino a esta tierra. Y el ser humano es obstinado. O sea, un poco Satanás y otro poco tu obstinación por no querer renunciar a tu vida pecaminosa. Pero tú debes de ver que detrás de esta vida que tú defiendes hay una consecuencia eterna y garrafal. Que no vale la pena que la sigas de alguna manera defendiendo. No vale la pena, pero Cristo tiene poder para romper con esas fortalezas que tú te has puesto mentalmente para no creer en Jesucristo y ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Entonces Él las va a romper si tú lo permites, porque Él no es un Dios que obligue. Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, pero no te va a obligar. No te va a obligar. Él te está mostrando su gloria y tú debes de acercarte. Entonces Cristo tiene poder para romper fortalezas mentales que tanto tú te has formado como el mal las ha puesto. Entonces también para vencer la obstinación, esa obstinación que tú tienes porque no quieres soltar el pecado, también la puede quebrantar. Ese poder de Cristo obra a través del Evangelio, hermanos. Personas que no conocen y personas que conocen, entiéndalo por si no lo saben, obra a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio fiel. O sea, realmente puro, sin diluir, profundo, claro. Porque hay gente que predica que ni se entiende. ¿Cómo va a ser? Si el Evangelio es claro, el Señor nos ha dicho que los predicadores tenemos que ser claros, no rebuscar palabras. Yo cuando me encuentro con un predicador con palabras rebuscadas, trato de buscar esas palabras para poder dar a entender lo que realmente el autor quiere dar. Entonces es importante que los predicadores no queramos presumir de que tenemos un léxico muy como de un diccionario, sino que realmente se dé a entender la palabra. Entonces es importante saber que el poder de Cristo para romper todo esto está a través de la predicación del fiel evangelio apostólico. Entonces es la razón por la que el Señor nos ha encargado porque es una gran labor de grande bendición para sus vidas, como lo fue para la mía y para la de muchos hermanos. Así que es por eso que tenemos la responsabilidad como cristianos de llevar este evangelio a los que Dios ponga en nuestras vidas, en nuestro caminar, donde quiera que vayamos. Si se presenta la ocasión, se abre la puerta, deberíamos estar orando siempre. Que el Señor prepare citas divinas para que les presentemos el evangelio y sea abrazado, sea recibido. Entonces va a haber sus oportunidades. Y en la Biblia tenemos un ejemplo a Pedro. Pedro es un gran ejemplo de lo que debemos hacer como cristianos. Por ejemplo, después de Pentecostés, en Hechos 2 empieza Pentecostés, capítulo 14 al 47, después de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar con denuedo el evangelio, o sea, con valor. Entonces Pedro tenía, en ese momento que se levanta, la necesidad y el poder del Espíritu Santo para comenzar esa gran comisión, para empezar a predicar el evangelio. Entonces Pedro no fue que, bueno, me voy a despertar hoy y predico, sino que él ya había sido preparado. Fluía de su mente lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Por eso es importante que nos enfoquemos en estas enseñanzas. A veces es bueno escucharlas 2, 3 veces. Yo escucho una prédica hasta 3, 4 veces. Porque me gusta agarrarle todos los detalles y no perderle el hilo. Y no me gusta ser interrumpido. Y si me interrumpo yo solo porque a veces vienen cosas, lo retrocedo. Entonces es importante aprender las enseñanzas bíblicas que se dan en tu congregación. ¿Por qué en tu congregación? Porque allá te puso el Señor, porque allá hay una sana doctrina. A lo mejor por otro lado vas a conocer cosas que no son correctas, que no son la doctrina apostólica. Entonces, si te puso allá, aprende de tu congregación, sé fiel. Pedro primero se enfoca en esa promesa de que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Ahí empezó su predicación en Hechos 2, 14 al 47. Ahí empieza, Pedro dice que no hay excepción para salvación de Cristo. Cristo vino a dar esa salvación para todos. Recordemos que Pedro estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Así que es Dios que estaba hablando a través de Pedro. Y está diciendo, no hay excepción. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne que se arrepienta, ¿no? Entonces Pedro vemos que no tuvo temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba dando el denuedo, el valor. Tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de valor.
de valor. Entonces, Pedro no tenía temor de decir a los espectadores. Esos espectadores fueron los mismos que crucificaron al Señor Jesucristo. Y Pedro no tenía ese temor. Él predicó. Esos eran los que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Eran ellos. Entonces, la preocupación de Pedro no era agradar a estas audiencias, a estos espectadores, sino para decirles la verdad, con intención de condenarlos. No, la palabra condena, pero la intención es de que comprendieran y entendieran la verdad y el Espíritu Santo obrara en ellos para que ellos fueran salvos. Esa era la intención de Pedro, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a presentar el Evangelio no para condenar. Queremos que las personas se salven. No queremos ni que nuestro peor enemigo se vaya al infierno. Por eso le hablamos la verdad. Aunque se molesten, aunque sean tus enemigos, tú das la verdad. Tenemos el poder, tenemos el amor, tenemos el dominio propio del Espíritu Santo para hacerlo. Ahora, no creas que el poder como Superman, no. El poder que vemos que obró en ellos. Y recordemos que el Señor Jesucristo nunca cambió el Evangelio, porque mucha gente por temor diluye o cambia el Evangelio, lo ensuaviza. No. Él nunca cambió el Evangelio, nunca lo adaptó a las personas, a la vida del mundo, nunca lo hizo. Entonces nunca vemos un Evangelio diluido de parte del Señor Jesucristo, y Pedro está siguiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo presentó como tal como es. ¿Okay? Porque la finalidad del Señor Jesucristo es cambiar a las personas para que obedezcan su Evangelio, para que obedezcan su palabra y crean en su Evangelio, no para acomodar el Evangelio a sus vidas pecaminosas, porque hay quien disuelve o cambia el Evangelio para acomodarlo, para que según ellos son salvos, pero hemos visto a través de las predicaciones de las cartas de Pedro el libertinaje. No podemos cambiar para caer en un libertinaje. Entonces, cuando un hombre y una mujer se convierte a Cristo, no solo entran a una relación con Dios, sino también se relacionan con su palabra. Se relacionan con Dios y con su palabra. Y esto despierta en ellos una atracción imparable por conocer de Cristo, por conocer de su sabiduría. Tienes deseos de saber lo que Dios ha dicho y obedecer sus mandatos. Y nace ese esforzarte para andar dentro de esa voluntad de Dios, dentro de esos mandamientos, la cual nos lleva a la santificación, la cual también nos lleva a predicar el Evangelio a todos. Entonces, tristemente, en las congregaciones esto no se enseña. Ya, o a muchos ya se les olvidó. Por eso es importante seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Es nuestro ejemplo seguir como iglesia. Tenemos que enfocarnos para ver cómo andaban, para nosotros seguir ese ejemplo. Sin temor a decir el Evangelio, sin temor a las personas, sin temor a que se vayan, sin temor porque hablen mal de ti, sin temor a todo eso. Que no se nos olvide que el enfoque es presentar el Evangelio con la intención correcta. Es para que ellos se salven por compasión y para la gloria de Dios. Es todo, sin diluir. Porque muchos son los que predican o evangelizan un evangelio muerto, hermanos. Un evangelio que no es el verdadero evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y es solo que tú repitas esta oración y vas a ser salvo. Y sigue ciertas reglas después de esto y tú ya eres de Cristo. Este es un evangelio totalmente muerto. Este no es un evangelio de Cristo. Aunque hay un plan, sí es cierto, pero no es el evangelio presentado como debe de ser. Debemos presentar el Evangelio con la verdad de Dios. Estamos realmente destituidos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios por estar destituidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos destituidos y enemigos de Dios. Y la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no hay nada en nosotros, ni que tengamos algo nosotros que podamos dar para poder ganar. No podemos hacer nada para ganarlo. Estamos totalmente destituidos y estamos perdidos porque no hay oportunidad. Entonces esta salvación depende totalmente y radicalmente de Dios. De Dios, por su gracia a través de Cristo Jesús. Por la fe, por la sola fe en Cristo Jesús. Entonces es gratis, no podemos hacer nada, no hay méritos en nosotros. Y el apóstol Pedro estaba predicando esta verdad después de Pentecostés. Y afirmó que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió.
Y que lo que estaba pasando en Pentecostés, que según ellos estaban como borrachos, esa obra era la del Señor Jesucristo que había resucitado, que había ascendido, y quien había enviado su Espíritu Santo sobre esa iglesia, porque recuerden que el Evangelio se iba a proclamar a todos lados. Y obviamente el Señor manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo cae como en lengua sobre ellos y cambia el lenguaje de unos, empiezan a hablar otros lenguajes, para que llegue hasta nosotros. ¡Qué bendición! Para que llegue hasta nosotros. Entonces el Señor derramó esas lenguas, el Espíritu Santo en cada uno de ellos, y empezaron a hablar otros idiomas, otros dialectos, y empezó a repartirse, y por eso 2000 años después está casi en todo el mundo, y ese evangelio. Entonces Pedro concluye con su resumen diciendo que todo Israel debe saber que aunque crucificaron al Señor Jesucristo, pues Dios lo declaró, al resucitarlo, lo declara Señor y Cristo. O sea, Pedro, usado por el Espíritu Santo, los confronta, les diciendo, ustedes se equivocaron con el Señor Jesucristo, lo crucificaron injustamente, como si fuera un criminal, pero su resurrección, Dios probó a través de esa resurrección que Él es el Señor, que el Señor Jesucristo es Dios, es el Mesías, es el Salvador. Y el Espíritu Santo, en ese momento que Pedro está predicando la verdad de Dios, como es la misma palabra que el Espíritu Santo inspirando, la respalda y los quebranta, los convence. Ellos cayeron quebrantados inmediatamente, fueron convencidos en su fe natural, y ellos se dieron cuenta del grave error que habían cometido al crucificar al Señor Jesucristo. Fue el Evangelio de Cristo predicado por Pedro el que trajo convicción del Espíritu Santo. Esta fue la obra de Dios que realmente quiso que se lograra. Es esto lo que quiere Él. Porque si fuera un falso evangelio, como el que mencionamos hace un rato, el Espíritu Santo no obra. Pero como fue el evangelio fiel, puro, el que Él inspiró, Él dio convicción, convenció, y las almas se compungieron de corazón, dice el texto, y fueron así como que cortados con la espada del Espíritu hasta el corazón. Dice que penetra como una espada de 2 filos, más cortante, dice. Y ellos fueron convencidos de su pecado. Eso es lo que hace la palabra, te convence de tu pecado, te muestra tu pecado ante Dios, te lleva a la condición en que te encuentras ante Dios, y te muestra la esperanza que es Cristo, el único que puede salvarte. Entonces, quebrantados y humillados, ellos agarraron y dijeron, ¿qué podemos hacer, Pedro? Pedro, ¿qué vamos a hacer? Estaban quebrantados, estaban humillados por el Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepiéntanse y crean en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepiéntanse, que el Espíritu Santo ya los había convencido, ya los había quebrantado, ya estaban humillados. Entonces Pedro dice, ahora que ya conocen la verdad y fueron convencidos por el Espíritu Santo, ahora que ya están quebrantados y humillados por el Espíritu Santo, arrepiéntanse, es lo que le está diciendo Pedro. Debían arrepentirse en fe. Arrepentirse en fe. ¿Y esto qué significa? Dar vuelta a tu manera de pensar, a tu forma de pensar, tomando al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador, como el Mesías. Porque es un proceso, hermanos. Es un proceso. Oír la palabra, creer, arrepentirse, recibir, y serás salvo. Es todo. Pero tienes que disponer tu corazón a escuchar, rogarle al Señor por misericordia, para que Él traiga arrepentimiento, quebrantamiento, recibas y seas salvo. Y lo que sigue después de esto es el conocimiento de su gracia. El conocimiento de su gracia, el conocimiento de la palabra, crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Y llevar el Evangelio, es lo que sigue, llevar el Evangelio a otros. No lo conozco y empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios, pero soy egoísta y no llevo el Evangelio a otros. No, me lleno del conocimiento y de la gracia del Señor y llevo el Evangelio a otros. Voy conociendo, voy llevando, pero voy viviendo, porque no solo es conocer y llevar sin vivir. Tienes que llevar lo que estás viviendo, porque tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo. Entonces, no puede ser que un ciego guíe a otro ciego. Entonces, podemos observar que para todas estas personas, el Señor Jesucristo vino a ser mucho más importante que cualquier cosa. Renunciaron a todo, a todo. Entonces, verdaderamente pusieron a Dios por encima de todo, porque hasta vendieron sus propiedades, hicieron muchas cosas que obviamente no vamos a hablar de ese tema, porque mucha gente lo tergiversa. ¿Ok? Entonces, ellos dieron todo por el Señor. El Señor, ¿qué hizo? Empezó a añadir. En ese tiempo entraron 3,000 personas se convirtieron. Entonces añadió a los que iban a ser salvos. Ahora, debemos tener mucho cuidado con nuestro testimonio de vida.
Es muy importante. Recuerden que estamos hablando de una responsabilidad que tenemos ante Dios. Entonces, es llevar el evangelio, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro testimonio de vida, porque esta cita nos muestra el testimonio y la unidad, que vemos que son muy importantes. Porque es triste escuchar a los del mundo señalar mal testimonio de los cristianos, cualquiera que sea. El mundo dice, este es cristiano, no me pagó la renta, no lo pagó puntual, no pagó lo que debía, no cumplió con lo que prometió, no me hace un buen trabajo, me robó, no tiene compasión, no es responsable, es flojo, es vividor, habla mal de todos, es hipócrita, y todo esto y más cosas son tropiezo para esas personas. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio como cristianos, para no ser tropiezo para ellos, porque ellos pueden llegar a no creer en el evangelio por nosotros, por dar un mal testimonio, por ser infieles al Señor, por no ser íntegros para Dios. Así que es importante ser íntegro, irreprensible, como dice Pablo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, algo así. Dice que seamos irreprensibles en medio de una generación perversa. Entonces tenemos que ser irreprensibles, sin mancha ante esa generación perversa que no conoce al Señor. Entonces es parte de nuestra responsabilidad llevar, pero también ser testimonio de ello, que armonice lo que estamos hablando con lo que estamos viviendo, con nuestra vida. Entonces debemos vivir lo que profesamos, y si realmente tenemos cuidado de seguir todo este ejemplo que estamos viendo en Hechos 2, todo el capítulo de Hechos 2, Dios se va a encargar de hacer que crezca la iglesia, que añada a los que van a ser salvos. Él añadirá como lo hizo aquí, pero si la iglesia donde tú estás no está añadiendo, es porque tú no estás siendo responsable, ni en llevar el evangelio, ni en ser testimonio. Entonces no le eches la culpa a la enseñanza puede estar bien, pero tú no la estás abrazando, tú no estás realmente obedeciendo a lo que Dios dice. A lo mejor no eres cristiano, o a lo mejor estás durmiendo, espiritualmente hablando. Entonces debemos esforzarnos como cristianos. Esa palabra no debe salir de nosotros. Tenemos que esforzarnos por buscar ser como esta iglesia primitiva, que buscó con todo su corazón la llenura del Espíritu Santo, que no le importó más lo demás más que esto. No estoy diciendo que descuidó sus responsabilidades, sino que realmente puso por encima de todo a Cristo y sus cosas. Entonces es importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que busquemos como ellos buscaron sin cesar a Dios, y que realmente tuvieron temor reverente, porque a ellos no les importaba el hombre, buscaban a Dios. No les importaba si el hombre se molestaba o lo que sea, o tenía dinero o quien sea. Buscaban a Dios, tuvieron temor reverente. Y siempre fueron unidos. La iglesia fue unida. Esa unidad no puede faltar. Fueron perseverantes en el conocimiento de la palabra de Dios. No de vez en cuando. Perseverantes en la oración colectiva. Aparte de la oración privada. Perseverantes. Lo dice allá en Hechos 2. En el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Y hermanos, que la pandemia te está reteniendo. Perdóname, pero si las autoridades ya dijeron que puedes congregarte, obviamente sé precavido. Pero es más importante para ti tu trabajo, y allá sí vas bien cubierto, pero vas, y a otras cosas vas, y te paseas, vas, pero a la iglesia no vas. Y es triste. Y por culpa de estas negligencias no se añaden las almas. Y por nosotros mucha gente se está yendo al infierno. Es triste, hermanos. Todos los que nosotros hemos caído, hemos hecho esto. Ojalá que cambiemos, porque va para mí también. Cambiemos y nos enfoquemos en lo que Dios nos ha demandado. Porque esto no es cualquier cosa, hermanos. Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Entonces tenemos que estar compartiendo el evangelio a todas las personas que podamos, que se dé la oportunidad. Porque la obra más grande y más poderosa que Dios hace es cambiar y salvar a las personas. Cambia el corazón humano y los salva. Y estos cambios que hace, lo hace para que den honor y reverencia al Señor con su vida. No para que vivas como tú quieras. Para que des honor y reverencia a Dios con tu vida. A uno que de veras que tienes que valorar lo que
Cristo hizo por ti para que puedas entenderlo. Porque muchos pensamos que ya nos salvó, pero seguimos en nuestra propia voluntad. Y Él le ha dicho, niégate a ti mismo, tu egocentrismo, niégate, muere a eso, muere a tu voluntad y vive la voluntad de Dios. Entonces, Cristo es el único que cambia los corazones. Y es el único que va a hacer que te arrepientas. Cuando tú vengas verdaderamente a poner tu corazón dispuesto al Señor, Él va a ver que verdaderamente quieres, estás interesado, y el Espíritu Santo va a convencerte, te va a quebrantar, te va a humillar, te va a mostrar cuál es tu pecado, pero te va a mostrar cuál es la salvación, la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que reflejes la gloria de Dios. No para que ya fuiste salvo y seas egoísta, para que reflejes la gloria de Dios en este mundo perverso, podemos llamarlo oscuro, perverso, porque hay corrupción por todos lados. Entonces, podemos ver la vida de Pedro, es un ejemplo, pero también podemos ver la vida de Pablo, otro ejemplo en Hechos 9. Y allá en Hechos 9 lo puedes leer en tu casa, no lo vamos a leer tampoco porque nos extenderíamos más y creo que nos queda poco tiempo, ¿sí? Entonces vemos que Pablo fue alguien que estaba en contra de la iglesia, pero tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo en el desierto. Y fue allá cuando hubo un cambio. Pablo dejó de ser un perseguidor de la iglesia, porque él asolaba a la iglesia. Recuerden que Pablo encarcelaba, azotaba y mandaba matar a los que seguían el camino, o sea, a los cristianos. Hasta que Cristo lo detiene en el desierto, porque allí lo detuvo el Señor. Te estás dando cosas, te estás aporreando contra piedra. ¿Okay? Entonces le hizo entender lo que estaba haciendo en contra, le hizo ver el evangelio y cómo su vida estaba en contra del Señor Jesucristo. Entonces hubo una regeneración, pasó de ser un seguidor de los religiosos del concilio a ser un seguidor de Jesucristo, a ser un siervo fiel que no cesó, porque él era perseguidor de la iglesia, no cesó nunca de predicar a Cristo crucificado y resucitado, al grado de que casi todo el Nuevo Testamento lo escribió. Entonces toda Asia, hermanos, y toda Europa, él fue el que llevó el evangelio a esos lugares a través de su ministerio, a través de su liderazgo, a través de este cristiano, Pablo. Él fue responsable de difundir el mensaje del evangelio por todo ese mundo gentil y por eso ha llegado hasta nosotros. Entonces, era un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de la salvación que él tuvo fue ese objeto de amor. Vio el amor a través de Cristo, del Hijo de Dios, y fue eso que lo impulsó, fue su motor a una entrega absoluta a la causa del Señor Jesucristo, a la causa de llevar ese evangelio. Él lo escribió en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Y cuánta gente no dice esto? Pero no vemos una vida reflejada a la de Pablo. Entonces, si lo dices es porque verdaderamente debes reflejar una vida muy parecida a la de Pablo, que realmente estés entregado y que sea evidente, no es solo el conocimiento, se vea en tu vida, en tu andar. Y luego dice Pablo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo murió por la causa del Evangelio, por causa de Cristo. Murió por proclamar a Cristo. Y fue la muestra de su amor del apóstol por su Señor Jesucristo, por su Rey. Entonces de esa manera Pablo nos muestra y nos modela una vida responsable. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Y Él nos muestra una vida, cómo luce una vida responsable, cómo luce una vida entregada a Cristo, a la causa de Cristo, para la gloria de Cristo. Entonces Pablo, como nosotros, tenemos que entender que somos personas comunes y corrientes. Es que era el apóstol Pablo, pero era una persona común y corriente. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas, como Pablo lo hizo, se le entregan, pues podemos ver cuán maravilloso puede ser el poder de Dios, su gracia, su bondad, y cómo nos va a usar como instrumentos para impactar a otros, para alcanzar con el evangelio a otras personas. Pero eso es cuando nos entregamos. Te va a usar grandemente el Señor. Dios impactará con tu vida a mucha gente cuando haya entrega, cuando cumples con la responsabilidad. Pero la responsabilidad no se ve solo en esto, se ve en toda tu vida.
En toda tu vida se ve que eres responsable, que haces las cosas para el Señor. Pero si le das más importancia hasta tu trabajo, que no estoy diciendo que sea malo, pero hasta publicas más de tu trabajo que de Cristo, estás más enfocado en las cosas de tu trabajo que de Cristo, la vida de tu familia está totalmente enfocada en el mundo y no en Cristo, o sea, ¿qué estás reflejando? No estás reflejando la gloria de Cristo. No estás siendo entregado. ¿Cómo Dios te va a usar grandemente? Y está haciendo de tropiezo para que muchas almas se vayan al infierno, tristemente. Y si te lo digo, no es porque yo tenga algo contra ti que estás escuchando, sino que esto es lo que está pasando hasta en mi vida. Por eso yo tengo que cambiar muchas cosas. Dios impacta con nuestra vida cuando nos entregamos y somos responsables, somos íntegros, irreprensibles ante este mundo perverso. Para eso tenemos esa encomienda, la gran comisión, llevar el evangelio. Es una gran responsabilidad que tenemos y es hasta que moramos terrenalmente o cuando Cristo venga por nosotros. Así que no olvidemos que tenemos una grande encomienda y que el Señor nos ayude siempre. Y como dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo en la cruz del Calvario que nos impulsa a nosotros, que nos apasiona, y ahora ya no vivimos para nosotros. Eso debe ser claro y debe ser evidente. Ya no vivimos para nosotros. No vivimos para estar en lo que a mí me gusta, para que se haga mi voluntad, sino para aquel que murió y resucitó y pagó por mí. Y para ustedes, los que son cristianos. Entonces no olvidemos que como cristianos tenemos esa grande responsabilidad ante Dios. Y seamos responsables y agradecidos y vivamos esto con deleite. No a regañadientes, con deleite, glorificando a Dios con el evangelio y nuestras vidas reflejando la gloria de Cristo. Porque para eso fuimos salvados. Seamos agradecidos y obedezcamos a nuestro Señor si Él es nuestro Señor. Y si no, es tiempo de arrepentirte. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo